El cielo no se toma por consenso, sino por asalto. La frase la pronunció Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, en la Asamblea Ciudadana de su formación en octubre del año pasado. Asaltar los cielos es el título que ha escogido José Ignacio Torreblanca para analizar el fenómeno podemita y la polémica después de la política que están haciendo después de la crisis. Este profesor de políticas de la UNED y doctor miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones ha puesto el microscopio sobre Podemos para estudiar cómo surge y qué futuro tiene por delante esta formación. Hoy José Ignacio Torreblanca nos acompaña en el rato. Saludos de nuevo, José Ignacio, y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Es Podemos un producto natural, fruto de la crisis económica y del desencanto hacia la clase política, o es un producto de laboratorio perfectamente diseñado para asaltar el poder? Bueno, yo creo que hay una confluencia de un contexto, una lectura bastante acertada de la confluencia precisamente de una crisis económica con una crisis social y una crisis política institucional. Probablemente lo que los líderes de Podemos hacen muy bien es conectar la línea de puntos que une estas tres cosas y saber insertar desde el punto de vista de la oportunidad una oferta que vaya precisamente dirigida a capitalizar el descontento de amplias capas de la sociedad con la gestión de la crisis, con la crisis institucional y también con el legado social que ha dejado atrás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que ellos son conscientes, y lo dicen desde el principio, que hay una pequeña ventana de oportunidad que se abre en un primer momento, que además les obliga a reflexionar cómo adaptar una oferta que podía haber sido de otro estilo. Es decir, en las elecciones generales de 2011, Izquierda Unida no obtiene un resultado espectacular pese al colapso del PSOE, y esa es una lectura que para ellos obliga a pensar cómo insertas ese tipo de oferta, pero de una manera distinta, porque no parecería lógico que después de lo que ha caído, ¿no?, en la legislatura y en los últimos años de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero acabes con una mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no? Esa paradoja es la que algunos cercanos en ese momento y muy cercanos a los líderes de Izquierda Unida les lleva a pensar que hay que cambiar la oferta, que no hay un problema, que hay una demanda, pero que no está cubierta por una oferta. Y es verdad que la crisis económica y las elecciones de 2011 dejan un inmenso mercado político abierto para quien sepa pinchar en esa bolsa. Todavía estamos hoy viendo quién explota mejor esa bolsa que dejó atrás primero el Partido Socialista y ahora posteriormente el Partido Popular, donde vemos que calculemos como calculemos, los dos han pasado de entornos del 70% sumando sus porcentajes de votos a estar por debajo del 50%. Por lo tanto, lo que se ha abierto es un mercado político y competitivo, ¿no? Y ahí entran los actores y empresarios políticos con ofertas novedosas para atraer a los votantes, ¿no? ¿Y tiene sentido Podemos sin la figura de su líder, de Pablo Iglesias, o quitando el personalismo de este personaje está vacío este partido? Bueno, yo creo que dentro de... Es verdad que el elemento y el componente del liderazgo es muy importante. Y no solo el liderazgo, sino el núcleo duro en torno a ese liderazgo, ¿no? Hay quien ha dicho que, con cierta gracia, yo creo, que es muy fácil cruzar la cúpula dirigente de Podemos con los agradecimientos de la tesis doctoral de Pablo Iglesias y ver cuáles son las conexiones. Es decir, hay una cúpula muy cohesionada, con muchas afinidades, que es capaz de funcionar con mucha cohesión en pos de este mensaje. Y luego creo que dentro hay, una vez que abres el foco de ese primer círculo, hay muchas cosas, ¿no? Hay votantes no ideologizados o desideologizados, que efectivamente no se sienten muy de ni izquierdas ni derechas. Hay votantes muy ideologizados, que se sienten muy de izquierdas. Pero en ese sentido, Podemos ha hecho algo que para los sociólogos, desde luego, es muy meritorio, y es ser un partido muy de izquierdas para la gente muy de izquierdas y ser un partido ni de izquierdas ni de derechas para la gente que no es ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Y eso es algo que no muchos partidos han podido hacer históricamente en España, y eso explica también la fortaleza o el cohete, este impulso que les ha llevado tan alto durante todo el año pasado, ¿no? ¿Pero es Podemos un partido con capacidad de gobierno o es simplemente fruto de una soflama antisistema? Bueno, yo creo que las capacidades de gobierno se adquieren en los gobiernos, sobre todo para los partidos nuevos, ¿no? Es muy difícil pensar qué hace un partido no testado políticamente. En España tenemos una experiencia muy cercana de partidos que no tenían ninguna experiencia. El PSOE es un partido que prácticamente se reconstruye de la nada. La UCD es un partido que también surge prácticamente de la nada, aunque sus cuadros sí que tenían experiencia de gobierno, ¿no? Su decisión de no presentarse a las elecciones municipales en un principio tenía también esta audacia
pero también algo de, yo creo que de inconsciencia, en el sentido de no queremos tener ninguna experiencia de gestión antes de llegar al gobierno. Para no intoxicarnos, ¿no? Y eso es algo que se le ha despreciado, por ejemplo, porque es una estrategia, digo que desde Podemos, por ejemplo, se ha despreciado a los verdes alemanes en el sentido de que los verdes alemanes, como buenos alemanes, se han tomado 20 años, les importa mucho recoger la basura y los menús de las guarderías, porque es un partido que se ha querido construir de abajo arriba y colonizar o acceder a las instituciones, ¿no? Podemos, yo creo que es consciente ese primer momento de que tiene que saltar por encima de todo esto y aprovechar esa pequeña ventana. Si las elecciones generales hubieran sido en noviembre del año pasado, en vez de noviembre de este año, está claro que el resultado o de lo que estaríamos hablando es bastante distinto, ¿no? Y en ese sentido puedes también pensar que a Podemos le ha sobrado un año y que cada día que pasa le sobra en términos de hacer creíble algo que mucha gente ha coincidido. El diagnóstico del 15M, 75-80% de la gente coincidía con las motivaciones de los manifestantes del 15M. El diagnóstico está bien, pero la solución es algo que la gente lleva un año pensando y experimentando. Yo creo que parte del declive de Podemos viene del quizá agotamiento del diagnóstico y, en cierto sentido, la fatiga de la solución que no termina quizá de cuajar, ¿no? Todo esto está muy bien lo que dicen ustedes, pero ¿qué es lo que van a hacer? Eso no termina nunca de estar exactamente claro, ¿no? Vamos a los orígenes de Pablo Iglesias y de Podemos. Usted en su libro, en la página 105, recoge reflexiones de Pablo Iglesias en las que justamente habla de nosotros, del Grupo Intereconomía y del Gato al Agua. Antes de que existiera Intereconomía, dijo Pablo Iglesias en una ocasión, la extrema derecha española se avergonzaba de serlo. Decía que era de centro y renegaba del franquismo. Pero gracias a Intereconomía y a las tertulias digitales, añadió Iglesias, han logrado que ser facha sea atrevido, rompedor y políticamente incorrecto. Incluso han podido volver a peinarse con gomina, que antes estaba mal visto, señalaba con sorna. Los mismos nombres de los programas El Gato al Agua, Más se perdió en Cuba, comentó Pablo Iglesias con admiración, demuestran que la derecha española ha aprendido de la derecha estadounidense a ser televisiva. La verdad es que Pablo Iglesias era solamente conocido por su programa La Tuerca y fue en esta casa, en esta misma mesa, en El Gato al Agua, donde dio su salto a la televisión nacional. Fue el 25 de abril de 2013 con motivo de la convocatoria a Salta al Congreso. Y la verdad es que lo primero que nos dijo al darle las buenas noches era algo así como que era un placer verse con el enemigo y haber venido a esto que él llamaba territorio comanche. Necesitamos un experto para que nos oriente acerca de qué grupos hay detrás de todo esto y hemos invitado a Pablo Iglesias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Iglesias, que es profesor de políticas en la Complutense, tiene además el programa La Tuerca en Telecá, en Vallecas, ¿no? Canal 33, tengo entendido. Usted, que apoyó otras manifestaciones como el 15M, no ha apoyado, sin embargo, esta ocasión esto. Cuéntenos por qué hay detrás de todo eso y por qué una persona que en otras ocasiones habría apoyado este tipo de movimientos no lo hace. Lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas y charlar en territorio comanche en este caso. Yo creo que la noticia de esta noche... Si usted nos considera enemigos, le consideramos muy bienvenido a esta su casa. Cordiales enemigos, como siempre. Bueno, eso fue su bienvenida cuando se sentó en esta misma mesa. José Ignacio, ¿ha tenido usted ocasión de analizar eso? ¿Cómo miraba él hacia las televisiones, consciente de que iban a ser plataforma necesaria para sacar adelante su proyecto? Bueno, yo creo que en el diagnóstico original de Pablo Iglesias y de Podemos, precisamente, hay algo que es bastante acertado sobre la incapacidad de comunicación o los defectos en su capacidad de comunicación de la izquierda tradicional. Es una izquierda que le cuesta ser popular, que le cuesta desbordar los espacios asamblearios, sociales, populares, la facultad, y por eso desde un primer momento Pablo Iglesias tiene muy claro que tiene que entrenar a los suyos y generar una capacidad de comunicar más allá de esos círculos. La televisión, dice en algún momento, es a la política moderna lo que la pólvora fue en su momento a la guerra, ¿no? Algo que es capaz de cambiar completamente las reglas del juego. Cuando no había pólvora había que asediar los castillos, y podías estar meses asediando castillos, ¿no? Desde el momento que se inventa la pólvora, los asedios duran un día y hay que jugar a campo, hay que salir a campo abierto, ¿no? Por lo tanto, si hoy en día la televisión es el dispositivo de comunicación fundamental y sabemos que la política discurre sobre todo por la televisión, hay una anécdota muy curiosa de cuando a Vladimiro Montesinos, el asesor de Fujimori, se le saca la lista de cuánto cuesta un periodista
porque lo tenía todo estrictamente anotado, ¿no? Pues la sorpresa es que los periodistas de televisión valían mucho más que los de radio, mucho más que los de prensa y mucho más que los diputados. Es decir, en el mercado de la corrupción se cotizaba mucho más corromper a un periodista de televisión que a un diputado de tu propio Parlamento, porque la capacidad de llegada era mucho mayor, ¿no? Entonces, estas lecturas de lo que ha significado la entrada de la irrupción de la televisión en la política son algo que quizá para un partido viejo cuesta aprender, pero para alguien que empieza desde cero es bastante obvio. Han hecho campañas en Twitter, en Facebook, han utilizado las redes sociales de una manera muy exitosa, porque ya las utilizaban y ya se las habían apropiado, ¿no? En ese sentido, Podemos es también un partido digital que introduce esta brecha analógica, ¿no? Hay partidos que son claramente analógicos hoy en día, generacionalmente, desde el punto de vista de su capacidad de comunicación, ¿no? Miguel, ¿qué te parece esta disección que José Ignacio está haciendo de la figura de Pablo Iglesias? Pues tan interesante que voy a hacer que me graben enseguida el libro para poder leerlo, ¿no? Pero yo quería hacer alguna pregunta. Antes he creído oír que decía usted que cada día que pasa es como un día que le pesa a Podemos o que corre en su contra, ¿no? Más o menos ese era el concepto, no recuerdo la expresión literal. Sí. Pero en España realmente hay parroquia informada, es decir, personas con el suficiente nivel de información que a la vista de todo lo que ha aparecido acerca del modelo de sociedad que esta gente, aunque se ponga la piel de cordero, pretende implantar, repito, hay digamos, ciudadanos que pueden, pese a tener toda esa información, seguir pensando que esa es la mejor opción política. Y la segunda cuestión, dentro de ese núcleo duro cohesionado, ¿seguirá teniendo la misma cohesión si alguna vez incrementan su cuota de poder? Bien, puede parecer paradójico, pero realmente todos los análisis que tenemos sobre el núcleo primigenio de los votantes de Podemos, los que impulsan el fenómeno en las primeras elecciones europeas y los que siguen constituyendo una base muy importante, son precisamente votantes mejor informados, más educados, que viven en núcleos urbanos fundamentalmente, son más jóvenes y tienen niveles de renta más altos. Es decir, Podemos no es en primera instancia el partido de los perdedores de la crisis de las clases desfavorecidas. Es decir, a pesar de ser un partido popular o con tintes populares en ese sentido, que en muchos casos puede ser acusado de populismo, no es en las clases populares donde comienza o donde tiene tracción al principio. ¿Por qué? Nos lo explican los análisis diciendo que la capacidad de indignarse con la crisis y de solidarizarse con los efectos de la crisis viene primero por aquellos que tienen una capacidad de hacerlo. Es decir, normalmente en una situación de crisis un sistema político expulsa o aliena, ¿no?, en la jerga habitual a los damnificados o a los perdedores. Pero necesitas una minoría activa, bien informada, que sea capaz de que se visualice ese mensaje y de entonces atraer y de repolitizar a aquellos que la crisis ha expulsado, ¿no? Por lo tanto, es entre los jóvenes mejor educados en clases urbanas donde Podemos se singulariza en un principio. Y luego lo hace bien en todas las clases sociales y segmentos, aunque, como hemos visto en Andalucía, le cuesta salir de las grandes ciudades, le cuesta subir en la escala de edad y le cuesta bajar en términos de ocupación, de desempleados o de cualificación, curiosamente.